Bien, hoy voy a hablar de un tema que me ha sorprendido un poquito a mí misma porque no pensé hablar de esto nunca. Voy a hablar bastante de mi propio testimonio, de mi propia vida, desde que conocí al Señor. Y no es algo que yo suelo hacer, lo hago cuando me toca, pero no es algo que suelo hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo me guió por varias veces a que comparta, ¿no? Entonces, voy a hablaros de una cosa un poco especial. Y quiero decir que no hay tres caminos en Dios. Hay solo un camino. Cuando hay un propósito de Dios sobre una vida, no hay opción A, B y C. Hay un solo propósito. Entonces, cuando uno viene de fuera, es verdad, no os he dado los textos, se me olvidó completamente dar los textos, lo siento. Vamos, vete preparando primera de Juan 2:16, por favor. Primera de Juan 2:16. Cuando uno viene de fuera, cuando uno se convierte recién y trae pues de fuera todo el bagaje del mundo, de la vida, de lo que pues trae cada cual, cuando uno conoce a Dios, hay cosas que uno mezcla, ¿no? Uno piensa, bueno, Dios tiene un propósito para mi vida, fantástico, pero ese propósito, ¿qué es? O sea, ¿cómo se come, cómo se digiere, qué es esto, ¿no? Y uno pues viene de fuera con valores como que el dinero es muy importante, el prestigio, la fama, cómo los demás te ven, los deseos de los ojos, las cosas que me dan placer, no tener límites, hacer un poco lo que uno quiere, viajar donde quiere, hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, ¿vale? Así vive la gente, digamos, en su mente, ¿eh? No digo que todo el mundo pueda hacer lo que quiera porque económicamente todos tienen unos límites, ¿no? Y más en España, que parece que los salarios no dan para tanta apertura. Pero quiero decir que es un poco lo que hay en la mente, ¿no? Pues si yo conozco a Dios, hay un propósito para mi vida, ¿cómo caso eso con pues, todo lo que traigo de fuera? Entonces, primera de Juan 2:16, vamos a ver lo que nos da una pauta, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cómo sé que algo no viene de Dios? Pues cuando suscita placer en mi carne, no es Dios que me está guiando. No quiero decir que Dios no quiera que te comas un buen chuletón o que tengas relaciones sexuales dentro del matrimonio o que haya buenas cosas en tu vida, pero lo que te produce placer fuera de los límites de Dios no es de Dios. Los deseos de los ojos, la gente vive por lo que ve. Siempre digo que estamos en una generación de todo es visual, se vende una imagen, se vende unas cosas que no son, ¿no? Tú ves en internet imágenes y dices, ¿por qué yo conozco a esta persona en la realidad? No se parece en nada. Porque no cuadra, pero son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Por decir, la vanagloria es algo que pasa, o sea, hoy estás aquí y mañana estás allá, las cosas no duran para siempre, incluso la gente más famosa, más prestigiosa, ha caído de muy alto. Hubo gente hace poco, un joven cantante que estaba un poco reventando un poco en su vida o sea, no sé si era reggaetonero o qué era, 27 años y murió. ¿Por qué muere un chico tan joven? No se sabe de qué, 27 años. La vida, la vanagloria de la vida, nadie puede agarrarse a nada, en esta vida no hay nada estable, entonces eso tampoco viene de Dios. Lo que está en la tierra, no te puedes realmente agarrar a nada porque no dura absolutamente nada. Bien, y cuando puedes ir buscando Hebreos 5, 13 y 14, cuando aún estás en ese tiempo que no sabes bien lo que es bueno, lo que es malo, lo que procede en tu vida cristiana, lo que no procede, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Hay un tiempo de adaptación dentro de la vida cristiana y la única forma de crecer y de ir entendiendo lo que sí puedes, lo que no, es lo que está dentro de la Biblia. No hay otra, o sea, tienes que leer la Biblia, tienes que descubrir quién es Dios, cómo es el corazón de Dios, lo que Dios valora, lo que Dios no valora, lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, leemos en Hebreos 5, 13, 14, Hebreos 5, 13, 14, que dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. Entonces hay un tiempo en la vida en donde uno lee la palabra, la Biblia, y esa misma Biblia te da la leche que necesitas. Ainhoa, Carla lo saben ahora mismo. Tienen que darle la leche materna o la leche de biberón a los niños, a la niña, para que crezcan, para que se desarrollen. Y tienen que darle cada X tiempo, porque si no esos bebés se mueren de hambre, no se desarrollan, se quedan hasta que se mueren si no se alimentan. Y es mucho más importante para un bebé estar alimentado cada X horas que para un adulto, desde luego. Tiene que comer, tiene que alimentarse, pero esa misma palabra vemos que se convierte en algo sólido. Cuando pasa el tiempo, cuando tú ya has bebido mucha leche, pues ya tienes que dejar de beber leche, ya está bien, ya conoces las bases de la vida cristiana, ahora ya tienes que arrancar y empezar a comer chuletón, y a coger el tenedor, el cuchillo, coger los dientes que Dios te ha dado y empezar a masticar. Entonces ya no es una vida de pasividad, abro mi boca y que me caiga la leche, ¿no? Ahora ya es mastico, muerdo y tengo que digerirlo, cosa que a mí me está costando mucho. Y es así la vida cristiana madura. Dice que por el uso ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Uno va aprendiendo, a fuerza de equivocarse también, pero uno va aprendiendo lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada, y uno va avanzando en su vida cristiana. Entonces, todo cristiano que es un cristiano de verdad, de verdad, de verdad, cuando pasa un tiempo corto, tú en tu corazón dices, ¿pero qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué le gustaría que yo fuese? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué hago aquí? O sea, yo no creo que un cristiano piense que con calentar una silla está bien su vida. Tiene que haber una inquietud, y esa inquietud es ¿cuál es el propósito? ¿Para qué me tiene Dios en este lugar? ¿Qué hago aquí? Entonces, hemos visto que el primer obstáculo para entender ese propósito es el mismo mundo, todo lo que nos traemos de la calle, todo lo que hay que empezar a sacar de nosotros y todo. Pero hay que ir viviendo, digamos, dentro de una transformación. Hay una transformación que se va haciendo poco a poco y uno va aprendiendo a dar pasitos en obediencia a Dios. Lo que sé que tengo que hacer, lo hago y voy avanzando. Entonces, estamos hablando de alguna forma de servir a Dios por fe, ¿verdad? El propósito de Dios pasa por un camino de fe. Es decir, Dios me da una palabra, yo creo esa palabra, obedezco a esa palabra y camino en esa palabra. Es vivir día tras día obedeciendo a Dios. Es decir, voy a hacer un cambio importante en mi vida y al primero que consulto es a Dios. Voy a cambiar de trabajo, o pienso hacer algún viaje, o pienso cambiar de país, o pienso, no sé, cualquier cosa, que son cambios importantes, y con el primero que consulto es con Dios. Dios, ¿eso encaja dentro de lo que tú tienes para mí o no encaja? Dentro de ese camino de fe, de obediencia, uno puede llegar incluso a estar súper convencido o autoconvencerse de que estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que Dios te pide, y en realidad estás haciendo lo que te apetece, lo que te gusta, lo que te da la gana. Entonces, mi señal de alarma y lo que yo quiero hablar hoy es de tener cuidado con ese camino, que es el camino alternativo al propósito de Dios, en el cual yo digo, Dios me ha dicho y espiritualizo eso, y al fin y al cabo estoy haciendo lo que a mí me acomoda más, y por eso os he dicho que voy a hablaros de mi vida, de mí misma, no porque crea que soy un ejemplo en muchas cosas, pero sí porque Dios me habló de cosas que marcó en mi vida y en la vida de Antonio, porque voy a hablar de los dos juntos, y esas cosas fueron inalterables, a pesar de todos los errores cometidos, a pesar de nuestra humanidad más absoluta, hubieron cosas inalterables a lo largo del camino. Entonces, cuando yo me convertí jovencita, lo he contado muchas veces, con 18 años yo tengo un encuentro con Dios, vengo de una familia cristiana, me crié en una iglesia, pero como muchos adolescentes cristianos, todo me parecía un bodrio, y creo que si fuerais a mi iglesia media hora entenderíais que era un bodrio, sinceramente, Era muy aburrido, no había una vivencia fuerte, la gente tenía muchas teorías, dogmas, formas de vivir, pero no había algo que dijera, yo quiero eso. No había eso, no existía.
Entonces Dios me toca, Dios tiene esa compasión conmigo y de alguna forma pues empezamos a entrar en una relación de noviazgo, Antonio y yo, y Dios ya empieza con algo que no había pasado en mi vida anterior. Yo jamás había escuchado la voz de Dios, jamás, jamás, jamás. Me había criado en una iglesia, pero jamás, porque no te decían como aquí te pueden decir, Dios te llama a tal cosa o Dios te dice tal cosa. No, eso allí no existía. Entonces, no era habitual escuchar la voz de Dios, no era algo normal. Pero nos convertimos y de repente el Espíritu Santo empieza a hablarnos y empieza a decir cosas, no solo a través de nuestros corazones, de la palabra y tal, sino de gente externa. Nosotros empezamos a frecuentar iglesias, aparte de la nuestra, porque a nuestras reuniones íbamos a todas, pero teníamos pues iglesias pentecostales alrededor. En Suiza era muy común tener muchas iglesias y entonces salíamos de la nuestra y nos íbamos a otra. Y en una de esas, nosotros ya en eso pues hablábamos en lenguas, yo había empezado a cantar. Y cuando yo antes no cantaba, pero cuando yo acepté al Señor empecé a cantar, se me destapa la voz y empieza a pasar algo en el ambiente, algo diferente, algo que yo no sabía qué era, no controlaba, etc. Y entonces, bueno, nos casamos, seguimos por ahí un poco sin saber por dónde vamos, pero sí que había una inquietud en Antonio y en mí, y es de saber cuál es el propósito de Dios, ¿para qué estamos aquí? Sabíamos como pareja que tenía un sentido nuestra vida, y nuestra vida no era calentar una iglesia o la otra, la que más nos gustara, era algo más. Y empieza a molestarnos eso, decir, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde tiramos? Y fuimos a un campamento juvenil en Suiza donde había, no sé, 500 jóvenes, 600, yo que sé, un montón de jóvenes. Y era muy pentecostal el campamento, ya os lo digo, era muy, muy todo. Y en una de esas viene una persona que no sé ni quién era, uno de los predicadores, y nos señala entre la multitud, Antonio y a mí, y nos dice, venid para aquí, tengo una palabra para vosotros. Nosotros así, pasamos para adelante y nos dice, os voy a mandar a tierra seca y árida y vais a rogar al Dios de las aguas y Él va a mandar aguas y manantiales sobre esa tierra donde estáis. Entonces, cuando nosotros recibimos esa primera palabra en Suiza, no teníamos la más mínima ni remota intención de venirnos a España. No que no nos gustara España profundamente, sino que no nos había pasado por la cabeza de que nos teníamos que venir a España. Entonces, no entendemos esa palabra. Cuando nos dan esa palabra, yo pienso, será algún lugar de Suiza, será en alguna iglesia, no me entero de nada. Y nuestra vida en ese momento empieza a revolverse. El trabajo, Antonio dice, estoy sintiendo que tengo que dejar este trabajo, se está acabando el tiempo del trabajo aquí. Y sabéis que en Suiza cuando coges un trabajo no lo sueltas, no es como aquí que vas cada 3 meses. Y cuando Antonio dice eso, digo yo, uff. Y yo pienso, pues este piso a mí ya no me conviene tampoco, no me gusta estar en este piso. O sea, eran cosas raras, ¿no? Y la iglesia nos damos cuenta que ya teníamos que soltar la iglesia en la que nos habíamos criado. Pero no había ninguna otra iglesia que dijéramos, tenemos un llamado aquí. Era como que todas las puertas se empiezan a cerrar y no vemos ningún tipo de salida, no vemos por dónde tirar. Hasta que recibimos palabra de varios hermanos que no se conocen entre ellos, en puntos diferentes del mundo, que nos llaman para decirnos, Dios os llama a la patria de vuestros padres. Y ¡buah! Eso sí que fue una palabra bonita, Ahí sí que no la peleé nada. Yo, heme aquí, Señor, yo de verdad, es súper espiritual, de rodillas, gloria a Dios, yo a mi Suiza no, nunca. Entonces yo estaba pletórica, sentía un calor en mi corazón, decía, España, te amo, Dios va a tocar España, bueno. De verdad. Con tal de salir de Suiza me vino un subidón. Empecé a escuchar alabanza en español, bueno, una cosa tremenda. Y aún así no teníamos claro ni a dónde, ni qué, ni nada. Entonces empezamos a orar, había gente orando por nosotros sabiendo que estábamos en un momento de transición, que no teníamos nada claro. Y encima yo me quería quedar embarazada porque, a ver, la madurez en mí brillaba por su ausencia. Si yo pensaba hacer un viaje a España, os podéis imaginar que no era el mejor momento para quedarme embarazada, más que nada por el trasteo y todo el rollo, lo que significaba pasar de un país a otro. Pero yo quería quedarme embarazada. Y Antonio, pobrecico, pues no me lo iba a negar. Así que me quedo embarazada de Priscila.
mal momento, muy mal momento. Bueno, y en eso pues Dios está hablando, sigue hablando, y nos viene un pensamiento, tenéis que ir. Antonio de jovencillo había puesto dinero de lado y con el tiempo pues tenía su pisito aquí en el puerto. Y veníamos de vacaciones todos los años, desde pequeña yo y jovencito él. Así que decimos, bueno, pues nada, a ver a qué parte de España vamos. Y sentimos los dos, instalaros en vuestro pisito en el puerto de Sagunto y tal. Y yo pienso, momentáneamente, porque a mí el puerto no me gusta ni un pelo. O sea, a cualquier lado. Yo pensaba, tiene más glamour, pensar que yo pensaba como una suiza, ¿vale? Y Suiza es muy bonito, es muy estético. Y yo era muy suiza. Entonces yo pienso, un sitio estético de España, el sur de España, yo sentía ahí que tenía como más caché, ¿no? O por las zonas de Málaga, yo sentía el llamado ahí. Qué pena. Bueno. Y pensaba, me veía en una iglesia llena del fuego de Dios, sirviendo, eso sí, sirviendo. Pero me veía en un mundo así súper chulo, bien guay. Y Dios nos dice a la vez, pero cada uno por su lado, os vais a ir a la iglesia que está en el puerto de Sagunto, que no era esta, sino otra pues más cerrada a la obra del Espíritu. Y yo lo único que le pedí a Dios es que no me volviera a mandar a una iglesia cerrada a la obra del Espíritu, porque me moría. Yo me había criado en una así. Recibo las lenguas, recibo cierto don con la alabanza y yo lo único que quiero es explotar eso. No quiero, encima de mi primer fervor, no me quiero quedar en una iglesia cerrada. Y Dios nos dice a los dos, ese es el lugar. Mirad, no escuché la voz audible de Dios y creo que Antonio tampoco. Pero cuando tienes esa sensación y te da tanta rabia la sensación, es que es de Dios, ¿vale? Ya os doy pautas para que lo sepáis. Nos venimos al puerto y teníamos pues un proyecto y era pues ir a una iglesia porque habíamos visto desde Suiza que había un viaje a una iglesia de Málaga que se ve que Dios estaba haciendo muchas cosas en aquel entonces, estaban convirtiendo muchos jóvenes y todo. Y dijimos, pues vamos a hacer, cuando estemos instalados, según nos instalemos, nos vamos a Málaga unos días y vemos lo que Dios está haciendo en aquella iglesia. Yo esperando que Dios nos siguiera mandando a Málaga, si podía ser. Y en el mes de enero llegamos aquí, nos instalamos, yo todo eso embarazada, los primeros meses esos horribles, que hasta perdí un poco de sangre por estar trasteando las cosas, o sea, un desastre. Y en el mes de febrero nos vamos a Málaga, nos vamos con el dinero justo, tan justo que habría pues la cena del domingo, que estábamos varios días, la cena del domingo no teníamos para cenar. Así que nosotros estábamos convencidos de que alguien de la iglesia a la que íbamos nos iba a invitar a cenar. Imaginar la fe, ¿eh? O la estupidez, no lo sé. Bueno, así que nos albergan en una, ¿qué era? Como una casa de cristianos, era como un... En la misma iglesia un cuarto que tenían ahí, vale, estupendo. Yo embarazada, nos metemos en un cuarto y tal, y vamos a visitar la iglesia de Málaga, esa que queríamos ver nosotros. Y nos dieron talleres muy interesantes, y es increíble porque algo se me metió dentro a mí, pero yo lo interpreté mal. Pero se me metió algo dentro, porque esa iglesia tenía tanta vida. Habían jóvenes, había gente adulta, todo el mundo trabajaba, eran como hormigas, un montón de gente haciendo un montón de cosas. El pastor era una caña, el pastor era muy andaluz él. Decía, aunque tu corazón esté vacío como un campo de fútbol, Dios lo puede llenar con su presencia. Y todo el mundo, ¡aleluya! Y yo, eso es lo que quiero. Yo quería eso. Y bueno, nos volvemos para casa de Málaga. Al final sí que nos invitaron a comer. En otra iglesia que fuimos a visitar, en otra iglesia no nos saludó nadie, una iglesia enorme, no nos saludó nadie, menos el pastor y la mujer. Y nos invitaron a cenar. Tremendo, gracias a Dios. Y volvimos con la gasolina justa, tan justa que cuando se paró el coche delante de nuestra casa ya no había más gasolina. Eso fue nuestro primer viaje así. Y llegamos al puerto y ahí me topé con la realidad que sabía en el fondo que iba a pasar. Me quedo en una iglesia en donde no siento a Dios, en donde no se mueve una hoja,
en donde durante la semana tú estás totalmente solo porque no hay más, no hay comunión así de decir, oh, pues mira, hoy toca tal cosa, pues voy a ver a los hermanos. No había nada de eso. Entonces yo me quedo, pues, no sé, sola, una sensación de soledad, de estar Antonio y yo, pero una soledad muy grande, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a iglesia. Y luego pues está esa palabra de Dios, ¿no? De quedaros ahí un tiempo y yo os mostraré el lugar donde tenéis que ir. Yo pensé, un tiempo quiere decir entre menos de un año y un año. Pensé yo, dándole tiempo a Dios a que se aclimatara a mi programa. Le dije, más no me quedo en este lugar. Y bueno, tengo a mi hija ahí, nos hacemos miembros de ahí porque hemos avisado al pastor que estaríamos un tiempo prudencial hasta que Dios nos mandara al lugar que tenía para nosotros. Pero entre medias no fuimos ni una sola vez a Valencia a visitar ninguna iglesia de Valencia. Ni una vez. ¿Sabéis por qué? Porque sabíamos que si íbamos, aunque solo fuera una vez, ya nos íbamos a meter en una iglesia de por allí, pentecostal y donde se movieran cosas. Lo sabíamos tanto que no quisimos movernos del lugar en el que estábamos, aunque estuviéramos muertos de asco. Y eso, pues claro, crea ciertas incomprensiones, ¿no? Es decir, vamos a ver, motivos por los que yo vengo a España. Uno, nuestra ilusión era hacer una escuela bíblica, era nuestro deseo mayor. Queríamos una iglesia en donde poder servir a Dios, pero una iglesia con nuestro mismo sentir. Y queríamos un poquito más de, no sé, de reconocimiento, tal vez. Yo estuve 3 años sentadita sin tocar el teclado, 3 años enteros, sin mover, sin tocar una tecla, sin alabar a Dios. Es decir, alabar a Dios en mi corazón, punto. Y eso fue súper difícil, muy difícil. Pero en ese tiempo vienen unos amigos de Suiza a visitarnos, que ellos sí estaban metidos en las iglesias estas que se mueven, que nos molaban, y nos dicen, ¿cómo que estáis en una iglesia tan cerrada a la obra del Espíritu? ¿Pero cómo se os ocurre? ¿Pero dónde está el llamado de Dios sobre vuestra vida? ¿Pero qué hacéis? Ya habéis perdido 2 años de vuestra vida. ¿No venís a hacer una escuela bíblica? ¿Pero qué hacéis aquí? Y claro, nosotros, bueno, es que no sentimos que nos tengamos que mover de aquí. Eso no puede ser el propósito de Dios para tu vida, eso es imposible, no sé qué. Y nosotros seguíamos sintiendo, a regañadientes, pero seguíamos sintiendo que había que esperar. Entonces, vamos a pasar a otras cosas. Esa fue, digamos, la primera tentación que hemos tenido, de soltar un poco el propósito de Dios. Si Dios me manda aquí, si Dios tenía un propósito para mi vida, si nos han mandado diciendo que Dios tenía un propósito para nosotros en España, si nos han dicho que íbamos a estar en una tierra seca y árida, pero que Dios iba a hacer que fluyera agua, y nuestra influencia en la iglesia era cero patatero. La gente vivía más en el mundo, en su vida cotidiana, que en la iglesia, o sea, que en su vida cristiana. Era como una dualidad y nosotros estábamos tan a disgusto en esa situación que decíamos, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Qué es esto, no? Y bueno, hasta que en un momento dado, José, el hermano de Benja, dice, voy a ir a predicar a la iglesia de mi hermano. Y nos quedamos así pensando que era en Valencia. Dijimos, pues que vaya. Y dice, no, si es aquí en el puerto de Sagunto. ¿Cómo que es en el puerto de Sagunto? Sí, hay una iglesia. Y pensamos, ¿pero es Filadelfia? ¿Qué es como denominación? No, es Asambleas de Dios, es... Y nos quedamos los dos, tenemos que ir a ver esa iglesia. Y dice, vale, os llevo. Y bueno, entramos en esa iglesita ridículamente pequeña, 80 metritos, chiquitilla, poca gente, y yo meto los pies ahí y digo, ¿por qué no conocía este lugar? ¿Por qué? Y me entró una rabia con Dios en ese momento. Digo, me tienes 3 años secuestrada y no me traéis aquí. De verdad, es que fue una sensación tremenda. Y dices tú, ¿pero qué viste para que te guste? No lo sé. Me metí ahí y yo dije, esto es otro mundo, yo quiero estar aquí. Y luego, pues, al final de la reunión cantaban el cumpleaños feliz, ¿no? Eres una promesa, que era la primera vez que yo escuchaba Eres una promesa. A una familia colombiana que se ve que todos cumplían más o menos a la vez, todos delante. Y yo escuché ese Eres una promesa y de verdad me entraron ganas de llorar, Y yo dije, Señor,
has sido malo conmigo. Y bueno, empezamos a tener una relación mucho más estrecha, conocemos a Benja, Mariluz, y sin conocernos de apenas nada me dicen a mí de llevar la alabanza cuando a la semana siguiente, a la semana siguiente ya. Muy atrevidos ellos, sin conocerme de nada, me dicen a la semana siguiente te traes el tecladito y tú llevas la alabanza aquí. Pues yo llevo la alabanza, yo llevaba muchos años sin hacerlo. Entonces me empiezo a tocar canciones tan sencillas como Tu fidelidad es grande, como El ciervo busca por las aguas, Cuán bello es el Señor. Y a mi gran sorpresa empiezo a tocar y la gente empieza a alabar, a adorar. Yo me quedo mirando, estaban con las manos levantadas, el pastor Antonio. Digo, madre mía, la gente aquí sí que alaba. Claro, yo estaba acostumbrada a que cantaran. Cantamos la canción, va, toca. No, alababan, adoraban. Buah. Yo creo que los 3 días siguientes me lo pasé en mi casa, limpiando mi casa, llorando. Porque había vivido otra vez un poquito de esa sensación de mi llamado en el fondo, o sea, de lo que Dios tenía para mi vida. Y que durante 3 años yo pensaba que Dios me había negado. Y bueno, hay experiencias dentro de esos 3 años antes de conocerlos nefastísimas. O sea, encima que Dios sabe cómo estoy, que estaba ya a punto de, no de tirar la toalla, pero decir, me va a entrar una depresión, o sea, yo no puedo seguir así. De un viaje que hacemos con unas hermanas de otra iglesia, a un retiro de mujeres en Sevilla, pero era pentecostal. Yo solo oía pentecostal y decía, me apunto, voy. Y en ese retiro hubo palabra profética, la alabanza molaba bastante, o sea, de repente, y yo, bien, esto está bien. Y las hermanas, pastora incluida, me dicen por la noche, bueno, ¿qué te vienes? Digo, ¿a dónde nos vamos? Ah, nos vamos de fiesta. Pastora incluida. Se fueron a bailar toda la noche. Agarraos. Yo ya estaba súper dolida con Dios de ver cómo la gente no tiraba por Dios y de repente y me meto en eso, o sea, uy, qué rabia me entró. Al día siguiente encima se dormían en la reunión, me daban ganas de pegarlas a todas así, ¡pa! Bueno, fueron experiencias que yo pensé que nada tenía que ver con nada, que todo era una locura, que, no sé, que Dios nos gastó una broma muy pesada. Pero en el cuarto, cuando entramos y conocimos a Benja y Mariluz, yo pensé que Dios nos iba a decir, haceros miembros ya. Dais la baja, el alta y se acabó. Y Dios nos dejó 1 año más en la otra iglesia. Ya estábamos en contacto con ellos, lo cual ya era un alivio muy grande. Pero aún así tuve que esperar 1 año más hasta que entendí que tengo que reconocer a mi pastor como mi pastor. Y mi pastor era el otro, que yo nunca había reconocido. Mi independencia, mi rebeldía, fue todo así, pa. Y eso fue la primera capa solo, que tenía más capas. Eso fue solo la primera capa. Pero cuando yo entendí que ese era mi pastor y que tenía que respetarlo y aceptarlo, entonces Dios me dijo, ya os podéis ir. Haberme lo dicho antes. Y nos fuimos de esa iglesia y empezamos a trabajar aquí con Benja, con Mariluz. Y empezamos pues un ritmo tranquilo hasta que empezó a ser un ritmo de evangelismo semanal, frenético. Y entonces uno piensa, pasan los años, no se mueve una hoja de papel, sin embargo el Espíritu Santo dice, seguir haciendo lo que estáis haciendo, yo voy a bendecir, yo voy a traer a la gente, a lo mejor no vendrán fruto directo de este evangelismo, pero va a venir gente, seguir haciendo lo que estáis haciendo. Y ahí es cuando oyes a hermanitos cristianos decir, ¿estáis haciendo el tonto o qué? ¿Para qué salís todas las semanas? Esto es una tontería, ¿no veis que no pasa nada? Y palabritas así de bendición muy a menudo. Y luego otra parte de mi vida, quiero saltar otra parte de mi vida, y es la parte económica de nuestra vida. Hemos tenido una parte económica que fue una locura desde el primer día, porque es verdad que hubieron tiempos donde Antonio trabajó con estabilidad, pero luego dejó de haber estabilidad. Y dentro de esa locura hubo un momento en el que entramos en una crisis. Cuando España estuvo en crisis, nosotros por otros motivos entramos en crisis, una crisis económica bárbara, con deudas muy mal, horrible. Y teníamos varias opciones en aquel momento. Seguir aquí, en España, en el puerto de Sagunto, en el lugar que Dios nos había puesto y que nunca dijo que tendríamos que dejar,
Jamás dijo eso. Teníamos opciones de volvernos a Suiza, habían propuestas de trabajo para Antonio, había gente que le decía, oye, os enchufamos, tranquilos, entráis en el país otra vez, y gente pues, que podía enchufarnos, que tenía la forma de hacerlo. Y estaba pues esa otra oportunidad que nos dio la hermana Rosita de venirse a vivir con su familia a nuestra casa, quedarnos aquí y ellos nos mantendrían. Y realmente no sabíamos cuánto tiempo, porque Antonio era mayor para encontrar trabajo. Sabéis que en aquel momento encontrar trabajo, aún para los jóvenes era complicado, pero para una persona de 40 y ya era prácticamente imposible. Entonces no sabíamos lo que iba a pasar. Y aún así sentimos, si Dios nos puso aquí, todo sigue igual, Dios no cambió de opinión, todo sigue igual. Así que tiramos para adelante. Tuvimos 3 años de convivencia estupenda con Rosa y las cosas fueron siguiendo. El camino no era el que nos gustaba a nosotros. No tenía ningún glamour nuestro camino. Yo no sé, uno cuando piensa en el propósito de Dios, piensa en un propósito con chispilla, con, no sé. ¿Sabéis cuando veis a los misioneros que te cuentan cosas súper chulas y dices, pues no tenía chispilla nuestra vida, pero es que no la había tenido nunca. Desde nuestro coche, que veis ahora que no tiene ningún glamour, el primero que tuvimos era exactamente igual a este. Pero nos han regalado 3 coches. ¿A quién le regalan 3 coches durante una vida? A nadie. A nadie. ¿Conocéis a alguien? Yo no. Pues a nosotros sí. Nos regalaron 3 coches. Además, el tercer coche, que tanto se critica, lo recibimos en el momento justo porque Antonio, que iba cogiendo los trabajillos al final, que fuera, que daba igual ya, empezó a cortar hierbajos por el ayuntamiento, ¿os acordáis de aquella época? Que estuvo 3 meses, creo, ¿no? O 4. 4 meses cortando hierbajos. Y conoce una chica que también corta hierbajos y que su marido pues trabaja en esto de los desahucios, un rollo muy raro, un trabajo muy raro. Y le dice, oye, si mi marido necesitase ayuda y tal, yo que te veo así un tío inteligente y que eres muy currante y tal, ¿te gustaría trabajar ahí? Antonio, sí, claro, lo que sea. Antonio ya le daba igual lo que fuera. Vale. Y lo llaman, sale de ese tiempo y no lo llama. No lo llama en 1 año, no te llamó, ¿no? En 1 año. En 2 años, vale, en 2 años no lo llamó. Para nada. Fuimos sobreviviendo y en eso que a los 2 años empieza a llamarlo, empieza a trabajar de ese trabajo tan extraño que es tirar a gente de su casa, pero además gente a veces que da mucho miedo. Y ahora, en este tiempo, el trabajo ese está siendo súper abundante, muy abundante. Se está trabajando muchas horas diarias con este trabajo. Pero una de las procuradoras que lo vio trabajar dijo, me gusta cómo tú trabajas, ¿te podría dar algún trabajito más a ti? Y dijo Antonio, bueno, vale, sí. Y dijo, ¿pero tú qué estudios tienes? Y Antonio dice, bueno, hace muchos años contabilidad, pero cortar hierbajos, transporte. Y la procuradora se pensó que era un chiste y se empieza a reír. Y Antonio dice, no, que es de verdad. Y le dice, pero tío, ¿de qué vas? Si aquí solo trabaja gente universitaria, gente que está formada como es debido. Y efectivamente es el único pringadillo que Dios enchufó Dios en un trabajo tan loco, pero lo metió Dios. Y pienso, toda nuestra vida ha sido una absoluta locura en muchísimos sentidos. Solo os estoy dando 2 aspectos básicos y generales, pero en muchísimos sentidos. Y yo he pensado en el tercer camino, ¿sabéis? Uno es irte al mundo, ese es el primer camino. Y dices, Dios fuera, no me da lo que quiero, adiós. El segundo camino es el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Y yo apechugo con lo que quiera. Aunque no me guste un pelo, aguanto ahí. Y está el tercer camino, que es el alternativo. Y yo pensé, ¿cómo hubiera sido nuestras vidas si hubiéramos escogido el camino alternativo? Porque desde el minuto 1 siempre hemos tenido esa oportunidad de escoger el otro camino, el más fácil, el que nos agradara más. Y lo peor de todo es que hubiéramos convencido a la gente de que éramos súper espirituales por escoger ese camino.
¿Sabéis? Desde el primer momento. Vinimos al puerto de Sagunto porque Dios lo dijo. Yo estoy viviendo en la casa que dije, jamás viviré en esta casa, es horrible. Estoy viviendo ahí desde hace años y ahora digo, Señor, me encanta mi casa, gracias a ti. Era la casa de mis suegros y yo cada vez que entraba decía, ¡ah, qué horror! No me gustaba un pelo porque era muy oscura, no me gustaba. Y ahora digo, Señor, me has dado la casa perfecta, estoy en el lugar perfecto, veo el puerto, lo veo bonito. Dios me ha cegado. Digo, mira qué bonito. Me gusta todo el puerto. Ya puedo ir, ¿eh? Eso es visión de... Y quiero decir con esto que siempre tuvimos la alternativa de decir, no, Dios nos llama mejor a esto. En el tiempo de Suiza, de poder volver a Suiza, hubiéramos podido decir, hermanos, ¿nos va a sostener la iglesia? No, no puede sosteneros la iglesia. Perfecto, pues este varón tiene que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. ¿No? Lo dice la Biblia, cuidadín, no me lo invento yo. También el apóstol Pablo decía, hay que trabajar con sus manos para proveer luego a otros y bendecir a otros. Hubiéramos podido decir, queridos hermanos Benja y Mariluz, pastores, os amamos profundamente, os damos tantas gracias por la formación que nos habéis dado en estos años. Hemos aprendido de vosotros, a partir de ahora nos vamos a Suiza a realizar la misma obra que hay aquí, nos ha encantado. Y sonaría... Bueno, ellos no se lo creerían, ¿vale? Pero a lo mejor los demás sí. A lo mejor los demás diríais, pues oye, igual es su tiempo de volver a Suiza, que ya está bien, ya, y además se han cerrado puertas económicas, pues a lo mejor Dios lo que está haciendo es reubicarlos. ¿Por qué no? Pues porque nosotros sabíamos que el día que salimos de Suiza, Dios dijo, se acabó. Aquí no vais a volver. A trabajar, no vais a volver. Y a veces pienso que los terceros caminos alternativos son tan fáciles, molan tanto. Y puedes engañar a todo el mundo, hasta puedes llegar a engañarte a ti mismo con tu tercer camino alternativo. Mirad, yo estaba pensando en la historia de Abraham. Abraham, uno piensa, la historia de fe de Abraham es súper glamurosa, es maravillosa, es increíble. Ese hombre sale por tierras lejanas, era un hombre de pasta además, sale de su tierra, de su parentela, la tierra que Dios le va a mostrar. Es maravilloso. Hebreos 11, lo vamos a leer, Hebreos 11 del 8 al 19. Ya veréis qué glamurosa fue la vida de Abraham. Fue maravillosa. A veces idealizamos lo que es la fe y lo que quiere decir la fe en el día a día. Hebreos 11 del 8 al 19 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor que es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Uno más, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces Abraham cree la palabra de Dios por fe, obedece y mete la pata. ¿Sabéis cuántas veces mete la pata? Un montón de veces. Pensamos que Abraham era perfecto. No, se lleva, sal de tu tierra y tu parentela se lleva a Lot, se lleva a su padre, se acuesta con su sierva, tiene un hijo fuera de tiempo con la persona inadecuada, lo cual nace Ismael, un problema para Isaac después tremendo, y sigue siendo un problema en la hora actual.
Abraham miente varias veces porque se desvía de su camino, se va a Egipto y entonces tiene que mentir porque si no se llevan a su mujer y dice, o se lo matan a él por ser marido. Y él tiene que decir, es mi hermana. Abraham mete la pata muchas veces, pero jamás se desvía de lo que es el propósito. Es decir, cuando se desvía, se vuelve a ubicar dentro del propósito. Y eso es, para mí, lo más importante, lo fundamental dentro de una vida. No es ser perfecto, no es no cometer errores, no es que no vas a meter la pata, no es que tu carácter a veces no va a reventar. La cuestión está en cuál es el propósito de Dios para mí. Y voy a seguir cueste lo que cueste, me guste o no me guste. Y muchas veces no nos gusta, ya os lo digo, es así. No nos gusta porque Dios usa las cosas alrededor de nosotros primero para transformarnos a nosotros, para que seamos pulidos, para que seamos luego como ese oro puro, refinado. Si no, realmente nuestras vidas no tienen ningún sentido. Si voy por donde quiero y hago lo que quiero, sigo siendo la misma persona rebelde, egoísta, orgullosa. Sigo siendo la misma persona y necesito que Dios me quiebre. Necesito que lo haga. Pero dentro de su propósito, dentro de su camino. Vemos que el rey David también metió la pata. Y bien gorda que la metió, que tuvo que pagar consecuencias el resto de su vida. Pero él fue quien dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Dios cumplió su propósito en David, a pesar de las meteduras de pata. ¿Y por qué os he leído esto y por qué os he contado más de mi vida que de la Biblia? Porque a pesar de que aquí están dos personas más imposibles, más fallos, pero siempre estuvimos muy cuidadosos de que el propósito de Dios se cumpliera. No autoengañarnos. Yo no quiero autoengañarme, no quiero decir, ahora tengo una decisión difícil que tomar y la voy a espiritualizar y me voy a ir por el camino más facilito para mí y lo voy a justificar y me vais a creer. No, quiero saber las cosas como son y quiero atravesar las situaciones siempre segura de que Dios cumplirá su propósito en mí. Que el Señor os bendiga.